En esta serie de videos, que va a ser la primera del canal, quiero hacer un recorrido por la historia de Argentina, desde nuestro pasado español hasta lo que me anima a acercarme al presente, quizás llegando hasta el 2001. Bueno, no se puede hablar de la historia argentina si no se habla de España, y en esta primera parte voy a profundizar en la hazaña española de la conquista y colonización de América. Intentaré responder a cómo y por qué España logró llevar a cabo semejante tarea. Contexto en el que se dio el descubrimiento. En 1492, los ejércitos de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón toman Granada y Cristóbal Colón descubre América. La toma de Granada significa la acción de la Reconquista y un hecho decisivo para la consolidación de la monarquía en el proceso de formación del Estado español. El descubrimiento de América sugiere el ensanchamiento del mundo. España vuelve, de alguna forma, luego de haber estado dominada por varios pueblos, desde el siglo II a.C., cuando los romanos se quedaron 6 siglos, hasta que fueron desplazados por los visigodos. La dominación visigótica se extendió luego por 3 siglos, y como si fueran poco estos casi 1000 años, hay que añadirle después 8 siglos de contacto e influencia con pueblos musulmanes, que lograron tener bajo su poder a gran parte de la península ibérica. El año 1492 está situado en el momento histórico de la declinación del feudalismo y del comienzo de la afirmación del poder monárquico. España no era ajena a dicho proceso. La península, entonces dividida en 5 estados, verá el surgimiento de un poder más firme y centralizado, el de los reyes. En todas partes el poder crece, pero su cantidad es limitada, por lo que todo aumento de poder de un grupo ocurre a expensas del de otros. En este caso ganó poder el rey y perdieron recursos y poderes la nobleza, los parlamentos, las ciudades libres y el clero. Economía. El comercio se convirtió en uno de los factores de disolución del orden feudal. La economía medieval favorecía el aislamiento, las ciudades producían para el autoconsumo, eran en general economías cerradas y la agricultura era su base fundamental. Pero se produjo una gran expansión comercial por esta consolidación de los territorios bajo el poder concentrado de algunos monarcas, y potenciados también por los nuevos descubrimientos de tierras. Sin embargo, el comercio no era tan bonito como podemos imaginarnos ahora. El riesgo fue un factor determinante debido a los peligros de las rutas, ladrones, piratas y medios de transporte muy primitivos. Esto produjo que los productos preferidos fueran los de poco peso y mucho valor, como las especias. Roto el aislamiento de los feudos y extendidas las fronteras, las ciudades, antes centros del comercio, perdieron la posibilidad de dominarlo, y este pasó a estar en manos de las monarquías. La teoría mercantilista justificó la intervención del poder real en la economía y dio lugar a una nueva clase de hombres de negocio con mucho dinero y que se ganaban su poder a través del esfuerzo, lo que los haría enemigos de la nobleza. Sociedad. 8 siglos de lucha contra los moros habituaron al país. En España, el poder real crece favorecido por las consecuencias de la guerra, con un creciente y concentrado poderío militar, todo un sistema asentado sobre 2 reinos estratégicos, Aragón y Castilla. Se estima que Castilla tenía alrededor de 7 millones de habitantes y Aragón 1 millón. Si comparamos, Francia toda tenía cerca de 10 millones o Inglaterra solamente 2. En aquellos reinos españoles, 8 de cada 10 habitantes eran campesinos. En el nivel siguiente se hallaba lo que hoy llamaríamos clase media: sangradores, notarios, patronos industriales, mercaderes, etc. Si seguimos ascendiendo en la pirámide, encontramos a la aristocracia, que a pesar de ser el 1,6% de la población, poseía el 97% de las tierras. Sin embargo, la pirámide social no era tan rígida e inmóvil. El movimiento de clases, desconocido en otros países medievales, era posible en España. El ascenso social podía conquistarse con el servicio guerrero distinguido. Muchos tenían la esperanza y la posibilidad de ser futuros hidalgos. La burguesía no fue tan común en aquella España y solo se hizo fuerte donde la nobleza era inaccesible, en Cataluña, por ejemplo. El poder. El periodo comprende 3 grandes reinados: el de los reyes católicos, Fernando e Isabel, desde 1474 a 1517, el de Carlos I desde 1517 hasta 1556 y el de Felipe II desde 1556 a 1598. La historia de España se puede ver hasta Felipe II como una historia ascendente y acumulativa que comprende el descubrimiento, conquista y colonización de América, y, desde 1580, como un proceso de decadencia y desintegración en el que se ubican la desorganización, la revolución y la independencia. Este ascenso contiene también el llamado Siglo de Oro español, que duró poco menos que todo el siglo XVI. Algunos hombres importantes fueron Juan Luis Vives,
Garcilaso de la Vega, Boscán, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Lope de Vega y pintores como Zurbarán, Rivera o Velázquez. La monarquía bicéfala de los reyes católicos. Su gobierno tuvo las características de la época: centralización burocrática, consolidación del poder del rey, intervención en la sociedad económica. Castilla y Aragón mantuvieron una autonomía relativa. El viaje de Colón trasladó el centro de interés económico del Mediterráneo al Atlántico. Las consecuencias de dicho desplazamiento fueron vigiladas por la monarquía española, pero su economía más por la estructura sociopolítica. En otras palabras, por la coexistencia de moros, judíos y católicos, que se vio afectada por la intolerancia religiosa y por los efectos de la Guerra de la Reconquista. Los judíos fueron obligados a dejar España sin poder llevarse sus riquezas y había una fuerte intolerancia respecto al moro y su actividad comercial. Carlos I insertó los dos reinos de sus abuelos en una gran estructura imperial, gobernando como Carlos V de Alemania. Carlos era hijo de Juana la Loca y del archiduque de Austria Felipe el Hermoso. Por su madre heredó los reinos de Castilla y Aragón y por su padre el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, era dueño de casi todo el mundo. Se decía que en su imperio nunca se ponía el sol. Es que en serio, era demencial el tamaño de sus territorios, y a estos hay que añadirles también los de las colonias. Felipe II. Su hijo Felipe II hallará el camino trazado para una hegemonía internacional. En él culminará el proceso ascendente de la historia imperial española. Felipe supo utilizar el matrimonio entre dinastías como un medio de solución de conflictos y de acrecentamiento de su poder. En efecto, sus esposas fueron de origen portugués, inglés, francés, austríaco e italiano. Logró la llamada paz católica entre Francia y España, lo que dio comienzo al predominio español en Europa. Felipe acepta el combate en todos los frentes donde se litíe por la expansión imperial de España. Che, si te interesa la historia, la política o aprender cosas nuevas sobre el mundo, te recomiendo suscribirte a mi canal Logic. Seguimos. Cuestiones geopolíticas y tecnológicas. No es una casualidad que el descubrimiento de América haya sido realizado por Castilla, pues solo Portugal estaba en condiciones de disputar semejante hazaña. Pero los ojos de Portugal estaban puestos en la costa de África. En el norte de la península, astures y vascos habían creado un nuevo tipo de nave, menos alargada y veloz que las que se usaban en el Mediterráneo, pero apta para el océano. Del perfeccionamiento de estos barcos nacen la carabela y la nao. El aporte norteño no se detiene ahí, pues los marinos cantábricos desarrollaron una forma particular de organización basada en el compromiso voluntario de los marinos con el capitán organizador de la empresa. Esta estructura permitió la formación de grupos de hombres expertos que hacían la guerra a su riesgo y en busca de ganancia. Sumemos esto a lo antedicho de lo habituados que estaban los españoles a la guerra constante contra los moros y tenemos un caldo de cultivo perfecto para los aventureros que se adentraron en el descubrimiento y colonización de América. Además, se dieron otros avances tecnológicos como la carta de navegación, el astrolabio y el cuadrante, técnicas que sumadas a la brújula mejoraron y facilitaron enormemente la navegación. El descubrimiento. Visto todo esto, el momento histórico estaba dado, solo faltaban el hombre y el estímulo. El hombre fue Colón y el estímulo la tierra de las especias. Como ya vimos, los riesgos de transporte hicieron que el cargamento tuviera un alto valor en relación a su volumen para justificar el viaje. En este contexto, las especias orientales, transportadas costosamente por tierra hasta Europa, constituían el ideal. Las potencias europeas intentaron buscar una ruta marítima de acceso a Oriente. La ruta de África consistía en descubrir el extremo del continente y luego girar en busca de la India. En ella los portugueses llevaron la delantera. Por entonces Cristóbal Colón buscaba que algún reino financiara la idea de llegar al mismo destino navegando siempre hacia el oeste. La reina Isabel decidió apoyarlo y se nombró a Colón almirante y virrey de las tierras que descubriese. Además, se quedaría con un 10% que éstas produjeran, dándole el resto a los reyes. El 12 de octubre, Colón creyó haber llegado a las Islas Molucas, pero no se imaginaba que un obstáculo le cerraba el camino hacia aquella fortuna, nada menos que un continente de 43 millones de kilómetros cuadrados. España perdía las Molucas, pero encontraba un imperio de proporciones nunca vistas. Con el segundo viaje de Colón se inicia la colonización de América. En aquellos años se multiplicaron las misiones hacia el Nuevo Mundo. Américo Vespucio navegó la costa brasileña y llegó hasta el extremo sur del continente. Cortés desembarcó en México en 1519, iniciando la conquista del primer gran imperio americano. Magallanes, si bien portugués, acordó con España una expedición en la que intentaría encontrar el paso a las Islas Molucas por el sur, y así descubrió el estrecho que lleva su nombre.
internándose por el Pacífico hasta Filipinas, donde sería asesinado por indígenas. Una sola nave de su expedición logró la primera circunvalación del mundo. La conquista y colonización. La primera experiencia de colonización fue liderada también por el descubridor, Colón, quien, tomando como ejemplo las colonias portuguesas en África, concibió la colonia como una factoría, cuyo principal objetivo era producir ganancias. Los españoles no se adecuaron a este sistema y se dedicaron a poblar Santo Domingo y repartieron tierras a los colonos. El ritmo al que creció la colonia llevó a que los escasos pobladores blancos no pudieran encargarse de todo el trabajo, y la solución fue la mano de obra indígena. Pero los nativos no estaban dispuestos a una disciplina de trabajo permanente que nunca habían conocido, y no iban a trabajar voluntariamente. Para solucionar este problema, los españoles recurrieron al repartimiento de indios. Se le entregaba una cierta cantidad de indios a cada poblador para que trabajaran para él, que debía protegerlos e instruirlos en la fe católica. El sistema rápidamente devino en una explotación inhumana de los indios, lo que, agravado por las enfermedades desconocidas que los europeos trajeron con ellos, llevó a la extinción de la población aborigen de las Antillas en casi su totalidad. Creo importante hacer una aclaración. En torno al poder de España en América se ha generado una opinión muy desfavorable, incluso por sobre la de otros países colonialistas como Portugal e Inglaterra. Mucho de ese relato está justificado, pero gran parte viene de la conocida como leyenda negra, un verdadero movimiento propagandístico antiespañol y anticatólico, promovido en aquella época por las potencias enemigas de España. Más allá de eso, las colonias americanas de los ingleses, los portugueses y los españoles sufrieron en esencia el mismo tipo de inconvenientes, y todos cometieron abusos igual de condenables. A diferencia de las otras potencias, en España se gestan polémicas y denuncias de amplios sectores que llevan a los reyes a tener que responder, a veces con acciones directas o con leyes no muy efectivas, para poner fin a esos excesos. Desde un principio, los reyes dieron instrucciones para tratar a los indios como súbditos y vasallos suyos, y instruirlos en la fe cristiana. Para conciliar la petición de la corona y las necesidades de los colonos, se creó el sistema de encomienda, que en teoría debía ayudar a la incorporación de los indios, pero que en la práctica llevó a abusos. En 1512, y debido a las constantes denuncias que provenían del continente, Bartolomé de las Casas replanteó la cuestión de los derechos de los indios, postulando a su vez la pregunta de cuál era el derecho de Castilla a la dominación de las nuevas tierras. Luego de todas estas polémicas y para legitimar su dominio, España diseñó el requerimiento, por el cual se invitaba a los indios a someterse al emperador y a la iglesia bajo apercibimiento de severos castigos o la guerra. Por supuesto que los indios no comprendieron ni el lenguaje ni la concepción jurídica, y la validez del documento fue nula en la realidad. Más allá de las discusiones de los intelectuales, los hombres de acción realizaron la conquista de América con gran velocidad. Esto se debió a muchos factores, pero sobre todo a la superioridad de los españoles y a la sorpresa que despertó la aparición de tales seres en tierras americanas. El deseo de promoción social y las riquezas que América prometía fueron también combustible para emprender el viaje al Nuevo Mundo. Era fácil acceder a tierras e incluso ser terrateniente. Además, muchos hombres inconformes con la sociedad continental veían la oportunidad de liberarse de la asfixiante presión del sistema. América fue poblada principalmente por hombres del pueblo, mezclados entre ellos hidalgos empobrecidos o segundones, o sea, nobles que no eran los hijos mayores y que por tanto no recibían todos los honores y riquezas de la familia. Se gestó un mito o leyenda, la de la invencibilidad del soldado español. En efecto, los españoles iban en grupos reducidos, a veces extremadamente pequeños, de soldados expertos, con técnicas de guerra desarrolladas a través de milenios y con armas superiores a las de los nativos, por lo que los superaban ampliamente en la batalla. Sin embargo, hay que decir que las nuevas tierras representaron un gran desafío militar, puesto que las técnicas europeas no eran adecuadas para la guerra en el medio de las selvas y territorios desconocidos, donde se producían emboscadas cuerpo a cuerpo y donde no se podían desplegar grandes ejércitos por lo reducido del espacio. Tampoco el arma de fuego tuvo demasiada significación, puesto que eran caras, difíciles de transportar, y su tiempo de recarga las hacía poco dinámicas en las batallas. Solamente el arcabuz tuvo protagonismo, pero su efecto era más bien psicológico sobre los nativos, que temían a la potencia desconocida de aquella tecnología. En las armas blancas, los europeos sí tenían mucha ventaja, pues sus armas eran más ligeras, resistentes y efectivas, generalmente hechas de acero y hierro.
Además contaban con el caballo, animal monstruoso nunca visto antes por los indígenas, y que les producía un verdadero terror, y que aparte de su novedad otorgaba velocidad y fuerza en el combate y en la exploración. Hasta acá lo vamos a dejar por ahora, pero en el próximo video la idea es que ya exploremos un poco más en específico lo que pasó en el que sería luego el Virreinato del Río de la Plata. Si compartís, te suscribís y todas esas cosas me está dando una mano enorme. Muchas gracias y nos vemos.